Listo, listo. Preguntas, preguntas. A mí me gustaría escuchar si otros compañeros tienen preguntas, porque siento que también están como motivados, pero como que no nos animamos. Échenle, Ah, échenle, no, por favor. no pregunten y hago yo todas las preguntas. Échenle, échenle. Yo respondo. Pablo, ¿tú tienes preguntas? No, Pablo está grabando, anotando todo lo que da. Por el momento no, estamos Güey, aprendiendo. te habla Susata, yo quería preguntar. Échale, Susata, échale, Sí. adelante. Bueno, quería consultarte qué me recomendarías tú para que... Pero prende tu cámara, Susata, por favor. Se siente bien gacho estar viendo. Espérate, aquí está. Se Que siente estoy bien. ahí como, no estoy bien ubicada, estoy desde el No te celular. preocupes. De Ya. verlo así a ver pantalla Sí. con tu nombre, así. Ya, ok. Entonces, bueno, ustedes saben que mi tema es el tema de mujeres y que yo salí de una relación un poco violenta y de dependencia emocional. Entonces, es un poco fuerte la historia y yo sí quisiera rescatar los aprendizajes de esa historia en el sentido de poder superar la adversidad y salir adelante, de salir empoderada de esto, de salir, de convertirte en tu mejor versión después de que has pasado estos conflictos. Pero mi tema es de que no quiero que la gente conecte, que las mujeres conecten con la depresión, la tristeza y se queden ahí, sino que más bien al contar la historia, al escuchar la historia, puedan, que el mensaje sea, puedo salir adelante o algo así, pero no sé cómo hacer eso, porque... Ok. Cuando quiere contar una historia se enfoca en el hecho. ¿A qué voy con esto? El hecho es lo que te pasó. Eso, si bien o sea, nos duele, o dices tú así como, pues, oye, qué mala onda que a una mujer la maltrate, o sea, tenga que pasar por este tipo de relaciones. Pero al final, como no eres cercana a mí, digo, pues, órale, pues, o sea, se me olvida rápido. O las mujeres se quedan en ese, o se enganchan ahí, porque eso es lo que platicas. No, me acuerdo cuando me golpeaba. Un ejemplo, ¿no? Platícame, ¿qué aprendiste de esto? O sea, no me platiques el hecho, platícame todo lo de alrededor. El hecho es, o sea, un ejemplo, no sé, el hecho, o sea, yo no quiero saber cómo te golpeaba. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero saber qué aprendiste tú, cómo le hiciste después de que te dolió para salir de ahí. ¿A qué te enfrentaste? No, y es que después de eso, híjole, yo creía que no iba a poder salir y entonces mi cabeza estaba el no puedo. Mira, cuando tú cuando tú me diciendo, yo lo iba asociando a mi desahuciada. Entonces yo no platico, no tenía la piel y me dolí y gritaba. No, yo platico, yo me acuerdo haber estado en el doctor y decir, puta, ¿cómo voy a salir de esto? Yo no veo salida. O sea, yo no, había días que ni yo mismo creía que iba a poder salir. Porque ahí me di cuenta que entonces era una persona que sí tenía que ver para creer, no creer para ver. Y entonces empecé a decir, no, sí voy a salir y enfócate en esto y ve un paso a la vez y escucha al doctor y cuida que escuchas. Y me dolía la piel, la recuperación dolía, pero entonces cambiaba y entonces, ¿qué hago? Te voy platicando los aprendizajes, los retos, a lo que te fuiste enfrentando hasta que llegaste a decir, yo me di cuenta que valía como mujer. Y que el valor más grande está cuando encuentras adentro de ti esto y el otro. O sea, para contar una historia, no cuentas el hecho, cuentas lo que pasa alrededor. Ya, eso es importante. Y alrededor me refiero, y no me gustaría entrar en detalles, digo, es si te gritó, no me interesa lo que te dijo. Eso es chisme, eso es anécdota. Me gritaba y me maltrataba psicológicamente. Entonces, cuando me di cuenta, empecé a pedir ayuda. Y hubo gente que me dijo que no, quédate ahí.
Y al principio me hizo sentido, pues sí, me ama, pero dije, no, si me ama, ¿por qué me grita? Y entonces empecé a buscar esto, y llegó esta persona que me ayudó. Ojo, en las transformaciones en storytelling, nunca se, o sea, si tú me platicas, Susana, que tú saliste solita de esto, no salí sola, de pues hecho. claro que no. O sea, Ajá. ni el mejor neurocirujano se puede hacer una operación él solo. Todos necesitamos ayuda. Por eso la transformación es crucial. Porque entonces tú vas a decir, y es que entonces Selene me marcaba y me decía, Susana, ¿cómo estás? Tú puedes, aquí estoy para ti. Y yo le decía, sí, Selene, estoy bien, gracias. Hasta como la quinta vez que dije, ya no puedo. Ya, si me marca la voy a aprovechar. Y entonces empecé a, Selene, ¿puedo hablar? Sí, Susana. Y entonces empecé a platicar y me di cuenta que la escucha era crucial. Yo no, Selene no me decía nada, nomás me escuchaba. Entonces empecé a aprender que una de las cosas, que una de las maneras era desahogar, era platicarlo. Porque entonces yo me fui siendo más consciente de las cosas. Y en esa platicada me di cuenta que no era suficiente, que también tenía que ir al psicólogo. Y entonces fui al psicólogo y el psicólogo me enfrentó y entonces descubrí esto. Y entonces tú lo que estás haciendo es, ya me platicaste el rato que tenías, no sabías cómo salir de eso. Una. Dos, empezaste a platicar la transformación. Ya llegó Selene y te ayudó, luego la psicóloga. Y al final me dices, y es que aprendí esto. Porque te transformas y esa transformación te lleva a un aprendizaje. Entonces, tienes que aprender a contar los aprendizajes. La pregunta que yo te haría, Susana, que yo te recomiendo que te hagas es, ¿qué gano yo, Pablo, con escuchar tu historia? ¿Qué voy a ganar con escuchar eso que me quieres contar? ¿Qué va a ganar la mujer allá afuera con escucharte? Ganaría amarse más, valorarse más y no permitir que, no olvidarse de ella, ¿no? O de él, porque Ahí tienes tu aprendizaje. conozco varones que han pasado por eso igual, ¿no? Entonces, O sea, ahí que ya se tienes olvidan una de los historia. demás, se olvidan de ellos y piensan más en los demás. Eso que tú me dices, Ujú. ya me valida que hay un aprendizaje ahí. Ok. Ahora tendríamos que encontrar el conflicto, o sea, de dónde parte. Y por lo general el conflicto es la contraparte del aprendizaje. Ah, pues yo creía que el amor era esto, yo creía que el amor era esto, pero en realidad no me valoraba. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que el verdadero amor era cuando tenías una persona al lado, no cuando te querías tú. Estoy hablando de la ignorancia, o sea, tú dices tú, ok, entonces ya tienes el punto de salida que es malo, que es esta creencia que no te ayudaba, y luego tienes acá arriba hay que amarse, hay que valorarse. Ahora platícame cómo llego de aquí a acá. Y eso es lo que quiero saber. Porque si tú te enfocas, me gritaba, me golpeaba, me estás platicando de aquí para atrás. Eso me vale madre. Eso, Y eso no ayuda, claro. pues haces referencia, Ujú. pero platicas cómo llegaste al aprendizaje. Eso es storytelling. Cuando tú me dices, yo tenía este problema porque mi esposo me pegaba, me maltrataba, me gritaba. Y miren, yo me di cuenta de esto, pero déjenme les platico cómo llegué aquí. Esto es lo que la gente quiere escuchar. Este camino, esa transformación. Proceso. Eso es storytelling. Obviamente, ya te empiezas a decir, ok, ¿quién es el héroe? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué emoción voy a detonar? ¿Cómo, o sea, qué aprendizaje voy a dar? Entonces ya empiezas a construir la historia y luego la acomodas para contarla en orden. Pero por favor no cuentes el hecho, porque si tú cuentas el hecho, puedes caer, Susana, en el error más grande que es, si yo puedo, ustedes pueden. Jamás digas eso. Por favor, no digas eso. Porque entonces es Susana diciéndome que ella pudo. A ti te gusta, o sea, yo les digo, a ustedes les gusta escuchar, o sea, imagínense que llega a una conferencia bien fregona y él les dice, si yo puedo, ustedes pueden. Güey, yo no tengo tus recursos, no tengo tus aprendizajes, yo no tengo eso, yo no soy tú. Entonces, el decir eso es un choque automático. Tu historia tu historia no la cuentas para hacerme pensar como tú. Eso no es storytelling. Ahí tú me quieres hacer pensar. Entonces me estás explicando para que yo piense como tú. Storytelling es contar una historia para que yo conecte con tu historia, como las películas de Disney, y empiece a pensar, ay, sí es cierto, me cayó el 20, porque tú lo que me estás platicando, cuando me hace el aprendizaje, es una perspectiva diferente de cómo viviste el maltrato.
Es todo. Ujú. El contar historias es contar tu versión desde una perspectiva. O sea, prácticamente tú me estás contando lo mismo que me han contado muchas mujeres que han sido maltratadas. Nada más que me lo vas a contar desde tu perspectiva. Si conectas con o sea, si sabes qué emoción quieres detonar y lo haces de la manera correcta, si no te enfocas en el hecho y te enfocas en la situación, los aprendizajes, los retos, los conflictos, entonces yo voy a poder ver a una mujer maltratada desde los ojos de Susana. Si no, es una mujer más que Es una más. maltrataron. Sí, qué lástima, qué Ujú, gacho, pero ujú. es una mujer más que, ay, sí, pobrecita. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, y no quiero hacer menos y no quiero decir, entonces, pues sí, pero, o sea, no sé si te ha pasado, pues, pero pues yo también siento, ¿y a mí quién? Que a toda madre. O sea, a mí la vida no me ha tratado bonito. Entonces, tu historia, Susana, no es ni más grande ni más pequeña que las demás. Ni tú eres mejor ni peor por la historia que tienes. Sí, estoy de El, acuerdo. el reto está en cómo tu historia conecta con los demás. O sea, la historia más poderosa es la más sencilla, es la más común, porque es la que más conecta con la gente. Porque la gente conecta con lo que conoce, no con lo que quiere. Entonces, el reto está en encontrarle valor a lo sencillo. ¿Qué es eso? Aprendizajes. Entonces, ahora, yo creo que en eso que tú me dijiste ahorita, puedes tener 3, 4 historias diferentes. Porque tú puedes hablar de maltrato psicológico, maltrato, o sea, no sé, y voy a hablar de ignorancia. No sé, o sea, a lo mejor tuviste maltrato psicológico, pues cuenta una historia del maltrato psicológico. Para que la gente que tuvo maltrato psicológico conecte contigo. Luego tienes una historia de maltrato físico, conecta. Tienes una historia donde tú te negabas a crecer, pues ahí tienes otra historia. Entonces, ya si te vas adentrando y volteando, puedes tener 5 historias donde tú creías que había una. Y entonces cuentas 5 historias pequeñas diferentes. Ujú. Entonces, sí, yo te diría lo que yo o sea, lo que yo le recomiendo a mis clientes es agarra una hoja y escribe todos los momentos que marcaron tu vida. Y que digo marcaron es que recuerdas. O sea, lo que nos marca, lo que nos marca lo recordamos. Ojo, no son trágicos ni son exitosos. Lo que recuerdes, obsérvalo, no lo analices. Yo recuerdo que gané este premio en la primaria. Yo recuerdo que mi pareja me gritó muy feo a esa vez. Ujú. Yo recuerdo cuando una persona me dijo, tú vales mucho y ni la conocí. Okay. Ahora, ya que los tienes estos, haz una lista, vas a tener como unos de 20 a 30 más o menos. De 15 sí tienes, si no es que más. Ya. 12 seguro, jodido, todos tenemos, que es el viaje de Leo. Yo te diría, ya que es esta lista, entonces pregúntate, ¿qué aprendí de aquí? ¿O qué tenía que aprender? ¿Qué me quiso decir la vida? ¿Qué no he aprendido de esto? O sea, si no has aprendido, entonces lo catalogas como bueno o como malo. Cuando aprendiste, te olvidas de bueno o malo. Es el aprendizaje lo que importa. Ujú. Pero cuando no he aprendido, es mi desahuciada, Dios me quiso madrear. Un ejemplo, ¿no? O sea, por decirlo, entonces, o sea, no es que yo sufrí, pobrecito. No, güey. Encuentra el aprendizaje y entonces tu enfoque va al aprendizaje. Entonces, ya que tienes el aprendizaje, ya el siguiente paso ya es, ok, encuentra el conflicto y el conflicto es ese pensamiento o idea que te mantenía en esa situación o generó el problema inicial. Ujú. Y luego, enfócate en contar la transformación, que ya en contar la transformación, pues quién es el héroe de la historia, quién es el mentor, cuál es el objeto mágico, lo que te ayudó a salir de donde estabas, quiénes fueron los amigos improbables, los amigos que te ayudaron, qué emoción quieres detonar. Entonces ya empiezas a encontrar esos elementos que es de construir la historia y luego ya la acomodas en una estructura que te funcione para platicarla. Pero los primeros pasos que yo te diría es, haz una lista de todos los hechos que te marcaron, encuentra el aprendizaje y valida la transformación. Eso es el primer paso de toda historia. Y ahí es la validación. Es el primer paso que nosotros utilizamos para decir, y es que en todo hay una historia. La bronca, no, o sea, la pregunta no es si hay o no hay, es si no encuentras el aprendizaje, ese es el reto. O sea, el reto es encontrar el aprendizaje sí o sí. Ujú. Y
Obviamente algo muy curada, Susata, que no exime de ir al psicólogo ni de ayuda profesional, que entre más la platicas, más transformas la historia. Porque más, o sea, no sé si te pasaba a ti, pero entre más platicas tu historia, Sí. más te transformas porque además le vas encontrando puntos a favor como aprendizajes. Mira, eso no lo había visto, sí es cierto, y esto me ayuda, y esto. Eso es poderosísimo. Ujú. Muchas gracias, güey. Yo quería preguntarte algo más. Mira, Échale. sabes, así me voy a abrir con ustedes. He lanzado hace una semana como un reto que es más personal mío de 21 días para hablar sobre autoestima. Ok. He estado hablando más sobre un libro y he tratado de contar pequeñas historias, pero lo que yo quiero es poder monetizar esto al final, de poder ofrecer un curso pequeñito sobre desarrollo de la autoestima, Ok. porque lo que yo pienso es de que he llegado a este tema de una relación tóxica y de tal vez ser permisiva con algunas cosas, que tal vez no hubiera sucedido si yo hubiera estado mucho más amor propio, con menos pensar en los demás, porque tal vez sostuve esa relación tóxica porque no me juzgaran y porque tal vez no supe elegir bien una buena relación por lo que tú hablas hace rato de cuál era la creencia sobre el amor, ¿no? Ujú. Entonces quería hacer algo así sobre autoestima, porque creo que de ahí nace todo. Entonces, ¿cómo me recomendarías? Yo ya he hecho una semana de este reto y la verdad es un desafío para mí porque nunca he hecho en vivos ni nada, pero lo estoy haciendo así, lanzándome a la piscina. ¿Y cómo me recomendarías encaminar esto para poder llegar a ese objetivo? Ok. Ujú. Ah, cuando, bueno, tu pregunta es, la pregunta va enfocada a cómo utilizar el storytelling para vender el reto cómo, o, Pa- cómo- o cómo a sí. través de mi historia encontrar qué puedo vender sobre esto que quiero. Creo que es como usar el storytelling para poder vender este mini curso sobre desarrollo personal, más en Ok. concreto a autoestima. Ok. Ajá. ¿Cómo O sea, en utilizar el el sentido story? de que tal vez cada día tendría que ir contando mini historias, ¿verdad? Porque no voy a contar todo en uno, sino lo que estoy entendiendo es que poco a poco de una pequeña historia tengo que sacar un aprendizaje. Te pongo Ajá, un ejemplo porque estamos más o menos en las mismas. ya. Yo acabo de lanzar un reto o más bien lo vamos a arrancar el 18 de marzo, un reto de storytelling. 21 días. 21, o sea, una habilidad por día, $1 por día, ¿no? Entonces sacamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos contando una historia por día. Ujú. ¿A qué me refiero una historia? El primero, lo mismo que te dijo ahorita es la historia que sale mañana. Ya. Hoy, o sea, ¿qué hago yo? Yo digo, ¿qué aprendizaje les voy a dar? Voy a darle 21 aprendizajes. El primero, güey, no sé qué historia puedo contar, ¿cómo le hago? ¿Qué historia cuento? Entonces, yo te voy a decir lo mismo que te acabo de decir ahorita. Entonces, yo empiezo la historia mañana diciendo, oye, ¿alguna vez te ha pasado? Bueno, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que estás con un cliente y que estás a punto de cerrar y quieres contar una historia para empujar esa venta y lograrlo? O quieres contar una parte de tu vida, o quieres contar algo de tu vida, pero no sabes qué contar o qué embona con qué de tu servicio. No, pues, si a ti te pasó esto, déjame te platico, mira. Y entonces te platico la historia de venta, porque esas historias que tú quieres hacer son historias de publicidad que llevan 6 pasos. Está el protagonista que tiene un reto, en este caso, digamos, Susata no sabe cómo contar historias, entonces el mentor sería yo, el objeto mágico es la habilidad, el objeto mágico es, haz esta lista de hechos que marcaron tu vida.
Luego cuentas el cuarto paso, que es donde yo te enseño a cómo hacerlo. Entonces, de cuenta que lo que yo te quiero vender, yo te lo platico ahí. Está medio tonto. Pero entonces, digamos que yo se lo platico, yo le estoy contando una historia a Susata, pero quiero que me contrate. Yo digo, oye, Susata, ¿alguna vez te pasó que no sabes qué historia contar y no sabes cuál seleccionar y cuál quedaría mejor con qué historia para la hora de vender tu reto? Mira, déjame te platico. A nosotros nos pasó algo muy similar. No sabíamos qué historia contar y lo que hicimos y como lo hacemos es agarramos una lista de todo agarramos una lista y hacemos una lista de todo lo que marcó nuestra vida. Ya que tenemos esta lista de todo lo que marcó nuestra vida, ahí tenemos posibles historias que contar. Entonces, lo que hacemos es empezar a encontrar el aprendizaje con las historias y empezamos a hacernos estas ciertas preguntas para poder identificar en dónde pueden poner cada historia, de tal manera que cuando voltee atrás y quiere contar una historia, yo tengo un repertorio de historias bien encaminadas hacia dónde las puedo dirigir. Esto y más lo puedes aprender en nuestro reto. Ya te conté una historia, porque ya hubo un reto, ya hubo un conflicto. Digo, por hacerlo rápido, ya hubo un conflicto, te dio un aprendizaje, hubo un objeto mágico, algo que te ayuda a ti a lograr lo que quieres, pero sobre todo te expliqué un poquito cómo hacerlo. Entonces tú dices, yo quiero ese repertorio de historias. Yo lo quiero tener. Ya me dijo cómo. Puta, pero si ahorita me dijo cómo, entonces al rato a lo mejor me puede dar. Entonces, lo que estás haciendo, yo no dije que era el mejor. Yo me empiezo a validar contigo dándote pequeños aprendizajes de cómo aplicar lo que te voy a vender. Porque eso sí, y esto es muy claro, la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por lo que conoce, pero jamás por lo que no conoce. Eso es crucial. Entonces, eso sí, o sea, y no me creas a mí, créele a tus amigas. ¿Cuándo tú y tus amigas se fueron a un concierto y pagaron millones de dólares o miles de dólares por escuchar, o pesos o lo que sea, voy a ir a escuchar la nueva canción de Alejandro Fernández o de Luis Miguel? Claro que no. Pagabas el concierto de Luis Miguel para que cantara la canción que te gustaba. Y si no la cantaba, decías tú, estuvo en el concierto, pero me quedó a deber. Entonces, no sudes, hijo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate nada más de lo que somos capaces de hacer. Somos capaces de pagar por aquello que teníamos gratis en la casa. Porque la gente no te paga por la información. Te paga por lo que puede hacer lo que puede hacer tú y la información que das. Yo te puedo dar todas las herramientas de storytelling, a mí me queda claro, yo te puedo regalar todo. De ahí a que construyas historias, o tu historia, como yo puedo construir tu historia, es punto y aparte. Pero eso a mí me queda muy claro. O sea, entonces, si el cliente ve valor, va a decir, güey, yo quiero que tú y yo construyamos mi historia. Y entonces te va a pagar para eso. Yo quiero que tú y yo, Susata, trabajemos en ese reto. Cuando no ven valor en ti, entonces, con esto hago poquito. O sea, ¿qué pasó con Omar? Dijimos, huevo, esto, o sea, yo quiero que este güey me lleve de la mano. Ya me ha dicho mucho, ya le he copiado, pero no es lo mismo que me lleve de la mano a hacerlo yo solo. Ya me di cuenta que me falta algo. ¿Y qué hicimos? ¡Pac! Ahí estamos con él. Lo mismo tienes que hacer tú. ¿Pero qué hizo Omar? Regaló contenido. Mira, yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de la mano con él íbamos a hacer mucho más. Eso es lo que tienes que hacer. Tú puedes regalar contenido, no hay problema. Pero la gente lo que va a pagar es a ti. A Omar lo dijo, tu tiempo, estar contigo. Lo que dijo ayer Omar. Entonces, a mí sí me queda muy claro. Y en las estructuras de storytelling, lo que hacemos es eso. O sea, cuando va a hacer publicidades, oye, pero eso voy a cobrar. Claro, pero eso que tú regalas, dice, mira, sí sabe. Y ya no tienes que decir que eres el mejor. Entonces ya no caes en la comunicación de los demás. Eso sí es crucial. Si vas a utilizarlo para vender, hay que utilizar una estructura, una narrativa específica. Si quieres contar tu historia para conectar, hay otra estructura, que son los 4 pasos que decía al principio. Qué capísimo. Muchas gracias, güey. Con gusto, Susana. Voy a trabajar mi lista. Sí, haz tu lista y cualquier duda que tengas por el grupo, mándame preguntas, sin problema alguno. Ok, gracias. Con gusto, Susana.
Mira, Selene está escondida. ¿Alguien? Preguntas, échenle. Échale, Arnold. A ver, ¿tú ahorita o quién? Uy, Selene, ya no tienen preguntas. ¿Qué hacemos, Selene? Yo quiero preguntar cuáles son los pasos para crear la historia de mi marca, güey. ¿A qué te refieres con historia de tu historia, tu marca? Ok. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos para escribir la historia de tu marca? Primero, tienes que identificar, o sea, primero hay que identificar qué historia quieres contar. ¿Vas a contar la historia del fundador? ¿Vas a contar la historia de tus clientes? ¿Vas a contar la historia de tu producto? ¿Vas a contar la historia de tu metodología de tu metodología? ¿Vas a contar la historia de dónde nació la empresa? Wow. ¿Qué historia vas a contar? Primero es ese. Digamos, vas a contar la historia de tu producto. Ok. Tu producto va a ser el objeto mágico. Va a ser eso que va a salvar. Entonces, tienes que empezar con un reto. Bueno, primero, tu producto, ¿qué entregable o qué aprendizaje le da a la gente? No sé, mi producto ayuda a la gente a tener autoestima. Ok. Ya tenemos la historia, o sea, la historia a contar y el aprendizaje, lo que se va a llevar la gente. Ahora. Yo quiero la historia del fundador, como tú. ¿Qué quieres contar de ti? ¿Qué voy a aprender al escuchar tu historia? Resiliencia. ¿Pero qué es resiliencia? Porque ¿Qué vas a aprender? Voy a aprender suena muy trillado, pero voy a aprender de la historia que las cosas se pueden lograr siempre y cuando aprendas a encontrar el valor de cada dificultad para convertirte en una mejor persona. Entonces el aprendizaje hay que encontrar el valor en cada dificultad. O sea, cuando encontré el valor de cada dificultad, me convertí en una mejor persona. Ese es el aprendizaje. Porque si tú me dices resiliencia para ti es resiliencia para mí no significa lo mismo que para Carlos, que para Susati, que para Selene. Pero cuando tú ya me dices, cuando tú encuentres el valor de cada, no sé, de cada conflicto, de cada problema al que te enfrentes, vas a lograr esto. Ah, ok, ese es el aprendizaje. Ahora, dime cuál fue tu conflicto o de dónde partiste que no te permitía ver esto. Que es el conflicto de la historia. Y en ese conflicto se vale que sea el momento en el que mi papá se fue de la casa y quedé con mis hermanos y mi mamá. Ok, esa es una situación. El conflicto es un pensamiento o un sentimiento que tú tienes. Que yo tuve. Un ejemplo muy claro. Mejor. Película de Coco. El problema no es que Miguel no tocara guitarra. En la película. Ese es el problema, el conflicto, y Miguel lo dice al principio. Yo sé que está mal que me guste la música, pero ¿qué hago? Me encanta. Su conflicto es, yo sé que está mal que me guste lo que tanto quiero hacer. Es un pensamiento que él tiene, una idea que él tiene. ¿Por qué conectó con nosotros? Porque ¿cuántos de nosotros nos dijeron que estaba mal lo que queríamos ser de grande? Es un chorro. Yo quería ser beisbolista. Está mal, ser beisbolista no. Conseguí un trabajo normal. Pues un vínculo en común. ¡Pum! Mira, la cara de María fue así como de, entonces, luego viene otro conflicto en la película de Coco, que es el conflicto de relación. El primer conflicto es el personal, el segundo conflicto de relación. Es que los músicos son gente borracha, ta. ¿Cuántas veces no te dijeron que lo que quería hacer era mal? No que estaba mal, que era malo. Drogadictos, no, vividores, no, borrachos. Segundo conflicto. Pero el tercer conflicto, que es el que vendemos más los emprendedores, es el conflicto del entorno. Cuando el cliente necesita la herramienta, cuando el cliente necesita de una ayuda para lograr su sueño. Miguel necesita regresar al mundo de los vivos, pero no lo puede hacer solo. Necesita un pétalo y la bendición de su familia. Tu cliente necesita lograr una meta de venta. Frank, necesita tu ayuda en tema de Facebook, Estás viviendo un conflicto. La bronca es identificarlo nosotros. ¿Qué es ese? O sea, yo te lo digo, Kat, cuando yo cuento mi historia, el güey de los tenis rojos del fundador,
Yo lo digo, el aprendizaje es deja de controlar y empieza a lograr. Yo te lo digo, yo te platico cómo yo quería que todo saliera perfecto. Y tan perfecto que cumplí mi sueño y no me di cuenta. Entonces, y ahí te platico la historia. Y incluso parto desde otro conflicto, de un conflicto que te pasa muy similar, que yo empiezo la historia siempre contando. ¿Alguna vez te ha pasado que vas a una clase y das una presentación, y sacas 9 y el maestro te dice, bien, felicidades? No, maestro, me equivoqué en esto, en esto, en esto y en esto. Pero pasaste con 9. Eres el más alto de la clase. Sí, maestro, pero me equivoqué. O cuando tuviste un bailable en la escuela para el Día de las Madres o el Día del Maestro y sucede que, no sé, tu compañera se equivocó y varios se equivocaron, nadie se dio cuenta, pero ganaste y yo nada más, ¡felicidades! Y tú dijiste, no, señora, su hija Kat estaba echando novio con aquel fulanito y se equivocó en la coreografía. Y por eso no salió perfecto. Pero ganaron en primer lugar, pero no salió perfecto. En ese momento, lo que tú querías era controlar y no lograr. ¿Para qué cuento eso al inicio? Porque yo traigo a ti una emoción que yo sentí cuando pegué mi primer hit. Pero tú nunca pegaste un primer hit como profesional. Entonces yo tengo que irme a algo que tú viviste, platicártelo, detonar en ti esa emoción y decirte, eso es lo que yo sentía. Entonces déjame te cuento mi historia. Entonces yo ya te traje la emoción sin empezar mi historia, pero me fui a tu historia. Por eso el conflicto crea un vínculo en común. Así se sentía el güey. Así como yo me sentí en la presentación con esa cara de María que hizo así como, así se sentía el güey cuando llegó a primera base. Eso es, por eso yo me voy mucho con el conflicto, pero es bien difícil identificarlo. Es lo más difícil, por eso la gente no lo hace y no lo instruye, porque el conflicto es ese pensamiento, vete, o sea, encuéntralo. A mí se me facilita, Kat, por el tema de las preguntas que hago. Por eso mi metodología de storytelling es coach telling, son preguntas y contar historias. Por eso yo meto mucho la pregunta. Entonces yo empiezo a identificar mucho y conectar mucho porque me voy primero a un hecho que tú viviste y luego te traigo a mi historia. No empiezo contando mi historia. ¿Qué hacía Steve Jobs? Oigan, ¿alguna vez les pasó que no podían hacer eso? Tenían este problema donde querían, pero no podían porque no les cabía la música. Se va algo que viviste para traerte. Ah, miren, pues aquí tengo el iPod. Y te contaba una historia. O sea, si ya lo vemos desde afuera, los grandes storytellers como Steve Jobs, si iban a tu vida, encontraba algo en tu vida, te lo platicaba, generaba una emoción y luego te traía y te decía, mira, yo tengo la solución, güey, pero cómprame. Pero ya te ancló, mira lo que bonito, 1000 canciones, escucha. Pero es que nosotros pensamos diferente, tan diferente que mira, tenemos un iPod, cómpranos. No te dice cómpranos, ya te ancló la emoción de pensar diferente. Entonces, todos los que queremos pensar diferente, ahí vamos a hacer fila a comprar un mendigo iPod, iPhone, tablet. Ese es el reto de jugar con las emociones, Kat. Por eso yo te diría, tienes que saber qué parte de la historia del fundador, porque no vas a contar toda tu historia. Yo no cuento toda mi historia cuando cuento lo de los tenis rojos. Yo cuento un momento específico. Esa historia puede funcionar para todo, quiero decir. ¿Cómo para todo? Yo tengo una historia que ya es la historia de mí, de mi. Se me está cortando, dejé de escucharte. Ay, no lo escucho. Ay, perdona, supongamos que yo cambio de ventas a storytelling, supongamos. Que yo ahora voy a enseñar a storytelling. Es exactamente la misma historia, porque al final es el conflicto y los principios y lo que quiero ayudar a desarrollar en el otro, permitirle ver. ¿Se comprende lo que te estoy preguntando? Ay, me dice mute. Ahí te va. La historia valida lo que estás diciendo. La historia le da sentido a lo que tú quieres vender. Entonces, tendríamos que ver si lo que quieres vender va alineado a tu historia. Claro. Entonces, o sea, yo no puedo contarte la historia del hit si voy a dejar ese güey de los tenis rojos. Porque yo traigo el momento del hit cuando me convierto en el güey de los tenis rojos. En mi cama, sentado en la cama. Y el güey de los tenis rojos puede no solamente enseñar historias, sino vender muchísimas cosas. Pues es que porque yo lo que es una marca muy potente. pues es que que yo invita anclé al liderazgo interior.
yo anclé que los tenis rojos son la pasión por contar historias, vivir al máximo, y el propósito porque la gente vuelve a ser líder de su propia vida. O sea, yo estoy anclando los tenis a una filosofía o a una idea. Ok. Entonces, quien es líder de su propia vida cuenta su propia historia, se protagoniza así. Quien es líder de su propia vida y se lidera él mismo, hace preguntas poderosas, claro. Entonces, ¿qué era lo que te decía? Yo empecé a encontrarle, o sea, todo embona en eso. Entonces, ese es el reto. O sea, si yo fuera beisbolista, contar otra historia de vida. O sea, yo a veces en una conferencia de ventas, un ejemplo por decir, bueno, no de ventas, me hablaban para una conferencia para lo que hablabas tú, Kat. Había mucha rotación y querían entrenar ciertas habilidades. Ok. Y yo conté, te voy a decir qué historias conté. Conté la historia cuando le di el anillo de esposa, cuando le di el anillo de compromiso a mi esposa. Wow. Conté la historia cuando me dieron mi trofeo como jugador más valioso a los 9 años, a los 11 años, cuando me autosaboteé. ¿Qué hago? El aprendizaje es lo que me dice dónde puedo contar la historia. Porque cuando yo cuento la historia de cuando le di el anillo a mi esposa, yo les digo, mi esposa ya, o sea, nada más nos faltaba el anillo de compromiso, ya teníamos casa, teníamos todo. Entonces yo tenía que generar una experiencia positiva para mi esposa. ¿Qué mejor experiencia que ella limpiara la casa, porque ya teníamos casa? No vivíamos juntos todavía, pero que ella limpiara la casa, ella comprara su comida, se comprara sus flores, ella hizo todo. Y entonces yo te cuento la historia y te voy llevando cuando le invento que su amiga estaba embarazada y te platico todo para terminar diciéndote las experiencias positivas se generan de esta manera. Pero yo tenía que meter una emoción a ese aprendizaje. Porque el aprendizaje de la historia cuando yo doy el anillo son experiencias positivas. Entonces yo lo que hice fue encontrar aprendizajes que yo utilizo en mi trabajo a mi viaje del héroe. A las 11, yo tengo 20 historias. O sea, yo lo que hago es, yo tengo mis 3 conferencias y tengo 20 aprendizajes con sentido. El saber no garantiza el hacer. La mejor herencia son los recuerdos. Y entonces, yo les puse nombre. Entonces, cada uno de esos cuenta un pequeño momento de mi vida. Una pequeña historia, pero ya lo tengo estructurado, empiezo con un conflicto, te cuento la transformación y termino con el aprendizaje y luego el aterrizaje, que es el aterrizaje lo que es cómo aplicas ese aprendizaje en tu trabajo. Cuando es una conferencia para una empresa. Entonces, al final, a mí eso me ha ayudado el storytelling. Entonces, yo te puedo contar cuando nació mi niño, yo te cuento cómo encontré el propósito. Cuando nació Pablo y cuando estaba en incubadora y lo iba a agarrar y me ganó y su manita me alcanzó a agarrar este dedo y entonces me empezaron a llegar estas preguntas de por qué hago lo que hago y me quedé y empecé a llorar. Entonces te platico eso para decirte cómo llegó mi propósito. Y luego entonces digo, entonces ustedes líderes el propósito lo tienen que aplicar así en la organización, con tu equipo de trabajo. Entonces, yo ya lo tengo muy bien identificado y estructurado esto. Por eso es importante hacer la lista que le decía a Susana y empezar a encontrar los aprendizajes y empezarlos a ligar con tu trabajo. Porque es el único pretexto para contar una historia tuya de cualquier parte y mía, es el aprendizaje que voy a compartir. No hay aprendizaje, no hay pretexto para contar historias. ¿Hay aprendizaje? Tienes el pretexto para contarlo cuantas veces quieras. Pero creo que no contesté o sea, solo tú sabes la historia que puedes contar. O sea, es como decía Omar. Gracias. Chicos, échale, Arnold. Digo que es como decía Omar, va a haber cosas de tu vida o de tu historia personal que vas a querer ventilar y cosas que no vas a querer ventilar, cosas que vas a querer vincular con tu marca y cosas que a lo mejor si tú dejas que otras personas te lo vinculen, tus historias o otras historias que te agreguen o que le pongan o que le aumenten de tu historia personal, y va a haber, por eso que uno tiene que ponerle un límite en las historias, ya sean cosas, como te dijera, muy, muy personales que quieres tú ventilar o cosas muy, muy íntimas que tú quieras ventilar.